Bien, buenos días. Eh, Dada la coyuntura actual de la economía y que estamos viendo un fenómeno que está pasando el día de hoy en bolsa, eh, todo nos parece indicar de que dentro de la historia de la economía y particularmente dentro de lo que es el comercio y las finanzas globales, el día lunes 5 de agosto del 2024 va a quedar en la memoria de todas las personas que transan activos, dinero en los mercados globales. De ese modo, podemos ver algunos datos interesantes de lo que es ya llamado este lunes negro de Black Monday, que referencia a lo que siempre ocurrió en las cortes de bolsa, por ejemplo, de 1929, el famoso crack del 29. El 87, otro lunes negro en el 87, por el tema de divisas. El 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria. Y ahora, este fenómeno que se está dando el día de hoy todavía no llega a tener un común denominador. Algunos le llaman la crisis de la inteligencia artificial, otros la crisis de el mercado denominado carry trade, por el mismo hecho que Japón, y esto lo vamos a explicar, está causando esta crisis en base a este producto, bueno, este método de hacer negocios, el carry trade. Y vamos a ir analizando un poco algunos factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está mostrando el yen japonés y la relación que ha tenido con el dólar. Aquí vemos yen por dólar y la relación ha sido 148 yens por un dólar. El mínimo histórico, bueno, el mínimo dado en la coyuntura de esta semana fue de 142 yens. Y bueno, estaba a la alza la relación del yen frente al dólar. El yen se estaba depreciando frente al dólar y esta circunstancia no podía ir más en la economía japonesa. Acá, por ejemplo, estamos viendo que los inversores han apretado el botón de pánico ante la posible entrada en recesión de la economía de los Estados Unidos. Bien, esto yo sé que es complejo. El por qué está entrando Estados Unidos en recesión es debido a que tiene altas tasas de desempleo. Lamentablemente la economía norteamericana no se ha podido recuperar desde la pandemia y eso está repercutiendo en el empleo. Se decía de que había 170.000 puestos de empleo, pero a las evidencias estadísticas nos dan 115.000 empleos y las grandes tecnológicas han sido las que han ido liberando personal supernumerario en sus planillas. Eso es muy interesante verlo. Una economía cuando tiene desempleo y no hay crecimiento económico puede llegar a generar una recesión y más aún cuando en Estados Unidos hay una inflación. Están relacionadas la economía norteamericana y la japonesa. Esto hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ir desarrollando esta idea. Eh, Aquí nos da una nota de prensa justamente y lo que nos interesa es esto. El Dow Jones se ha dejado un 2.6% y el indicador S&P 500 un 3%, pero el detonante de las caídas ha sido el histórico desplome de la bolsa japonesa. El índice Nikkei se ha hundido 12,4%, lo que se ha convertido en su peor jornada desde 1987. El índice Nikkei es el que mide la cantidad de lo que llegan a producir como utilidades en base a acciones las empresas japonesas, la Sony, la Toyota, la Nintendo. Las grandes corporaciones japonesas el día lunes han reportado una caída del 12,4%. Esa caída ha sido estrepitosa, una caída que no se ve hace unos 40 años atrás, y esto ha repercutido en las bolsas a nivel global. Lo interesante de esto es un cuadro que está aquí abajo que nos muestra a las grandes tecnológicas, ¿no? Ahí está Google, Apple, Meta, Nvidia, que generan tarjetas
y memoria RAM. Es una empresa tecnológica muy importante, que todas las empresas relacionadas con la tecnología, Microsoft, por ejemplo, que está aquí, han generado números negativos. Es por eso que están en rojo. Y este cuadro que se ve aquí enfrente ha decorado muchos memes y muchas situaciones que se dan dentro de lo que son las redes sociales debido a la caída de la bolsa del lunes negro. Como les digo, este episodio va a quedar en la historia de la economía y de las actividades financieras. La única empresa que ha logrado mantener cierta estabilidad aquí es la AMD, que es una empresa también que fabrica tarjetas madre, RAMs, y en este caso también las consolas de tipo gráfica, ¿no? Y la Apple, que ha seguido estando estable, pero debido al contorno y al el microambiente que se tiene en la Silicon Valley, ha generado que muchas de las empresas que están alrededor tengan números negativos y desempeños que no son buenos para una economía. Por ejemplo, Google, Meta, que están yendo a números negativos, hasta Tesla. Miren, aquí está Tesla, la que fabrica autos eléctricos, en negativo. Este cuadro nos evidencia que ha habido una caída de la bolsa de Estados Unidos. ¿A qué se debe esta caída de la bolsa? Bueno, aquí tenemos que hablar del Banco de Japón o el Banco Central de Japón. Este Banco Central tiene una cualidad que emite bonos. Eso hemos llevado, como ustedes saben, el desarrollo de la teoría monetaria. Los bonos que emite el Banco Central tienen una muy baja tasa de interés. De hecho, esta no está actualizada, está a menos 0,10%. Actualmente las tasas de interés están a menos 0,25%. ¿Y por qué ha hecho esto el presidente del Banco Central de Japón, Useda Kazuo? El hecho ha sido porque lamentablemente había una práctica que se llama carry trade. Esta práctica significa que cuando tú tienes una tasa de bono muy inferior a la que se cotiza a nivel internacional, tú tiendes a prestarte del Banco de Japón y ir a invertir a un banco donde te den una tasa de interés más alta. Algo así como el juego de tasas de interés que se hacían, ¿no? Que hicimos. Eh, lo interesante de esto, que esta tasa de interés en la economía norteamericana está alrededor del 5,50. Es alta, muy alta. Entonces una persona que es un especulador por naturaleza, como decía Keynes, de Animal Spirits, mueve el dinero de su inversión de Japón a Estados Unidos. Pero al existir una subida de las tasas de interés de Japón y apreciar la moneda japonesa, esta persona retira sus fondos de la economía norteamericana, de nuevo retornando a su economía local japonesa, generando el aumento de la divisa. Sé que es a veces complejo analizar estos escenarios, pero es lo que estamos viviendo el día de hoy, y es una política monetaria restrictiva del Banco Central de Japón para apreciar su moneda, porque como veíamos estaba en apreciación, estaba yendo a la alza, pero el día lunes 5 de agosto justamente ha bajado. Entonces se está apreciando la moneda, el yen japonés. Esto es interesante. Por ejemplo, acá tenemos un yen japonés y un dólar. Hace unos 10 años, hace unos 15, uno como hace una relación, por ejemplo, con el peso chileno y el boliviano, le quitaba dos ceros a este 10.000 yenes japoneses y equivalía a 100 dólares. El día de hoy no se puede, esta moneda no equivale a 100 dólares debido a la depreciación del yen japonés. Pero ahora, obviamente, sigue siendo un nivel bajo comparado a hace 10 años o 20 años, donde 10.000 yenes japoneses equivalían a 100 dólares. Pero ahora, evidentemente, sigue estando todavía muy debilitado el yen japonés, pero ha iniciado una nueva tendencia. Esta nueva tendencia está queriendo que el dinero japonés se aprecie para generar competitividad, para que su moneda pueda tener diferentes activos financieros y generar actividad económica y crecimiento dentro de su país.
es interesante que sepan que esta situación de cuidar la propia economía japonesa ha ocasionado que haya un lunes negro a nivel global por la caída de las bolsas. Y lo más resaltante es el temor a una recesión de Estados Unidos. Desata una tormenta en las bolsas mundiales. El IBEX es el marcador de índices de España. Esta nota de prensa fue rescatada de una página española que dice que se recorta en 2.3% la bolsa de valores de España, en su mayor caída en 17 meses. En Estados Unidos el Nasdaq es donde se cotizan todas las empresas tecnológicas, retrocede en 3,4% después de que la bolsa de Japón haya vivido en su peor jornada desde el 87 antes de la subida del yen. El 87 hubo una crisis de monedas y en Bolivia justamente se creó el boliviano en esas fechas y el por qué se lo hizo no fue fortuito. El por qué se crea la moneda boliviana el 87 saliendo de una hiperinflación, que había un contexto favorable por el tema de que el dólar se había depreciado a nivel global en ese año. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Puede esta crisis mundial ayudar a la situación que vive Bolivia el día de hoy con la escasez de dólares? Evidentemente, si el dólar se deprecia frente a otras monedas, ocasiona que esa subida estrepitosa que tenía el dólar quede mermada. De hecho, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos menciona de que hasta septiembre tendrían la política de altas tasas de interés. No obstante, este tema de la recesión los está persiguiendo, puede que él decida bajar esas tasas de interés antes de ese periodo. Y el día de hoy las bolsas al parecer han retornado a su nivel anterior. Pero si el presidente del Banco Central de Japón tiene una política distinta a las planificaciones y las restricciones monetarias de los Estados Unidos, tenemos un escenario ideal de tormenta. Puede pasar con el euro, puede pasar con el otro banco central de importancia, por ejemplo el de China, que decidan generar este ambiente de divisas a nivel global apreciadas, haciendo que el dólar pierda su valor. Esta circunstancia no se ha vivido antes. Me animaría a decir que es una guerra de divisas. En el 87, el otro lunes negro, donde justamente también cayó la bolsa de Tokio y cayó en general la bolsa de valores de Estados Unidos, fue la caída más grande, inclusive más grande que la Gran Depresión, pero la economía norteamericana no estaba enferma estructuralmente hablando. Y ese escenario lo vemos aquí. Este análisis de junio del 2024 nos habla de la economía global desde el Banco Mundial, ¿no? Hace un análisis referente a los prospectos que va a ocurrir este año. Y lo que nos llama la atención acá, por ejemplo, es de que hay ciertos datos estadísticos sobre lo que va a pasar con el mercado de commodities, el comercio global, la inflación global y el crecimiento de la economía, ¿no? Para dar un dato, el comercio global está siendo afectado justamente por la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. Y al parecer, este tema de divisas también influye a lo que es el intercambio de bienes o mercancías, los commodities, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve datos reales del Producto Interno Bruto de las Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Y cómo este crecimiento se va a ir ralentizando poco a poco en el transcurso del tiempo debido a la reducción del comercio global. Ahora, lo interesante aquí es analizar Estados Unidos, que está en un crecimiento de 5.8, salido después de la crisis, ¿no?, que existió de la pandemia. Y acá el Banco Mundial le da un crecimiento del 2,5%, igual al 2023,
esperado para este año, pero debido a las condiciones mencionadas, es muy probable que ese crecimiento económico se reduzca en el pronóstico y peor aún el 2025 y el 2028 que ya daba el Banco Mundial una tasa de crecimiento negativa. ¿Qué nos evidencia esto? Que evidentemente hay un riesgo de que Estados Unidos entre en recesión por el desempleo y el crecimiento económico. Asusta el hecho de que la principal economía del mundo se empiece a enfermar. Esto puede reducir las expectativas de crecimiento de los demás países que están involucrados comercialmente con los Estados Unidos. Ahora, la perspectiva de crecimiento, por ejemplo, de China, que después de la pandemia tuvo un crecimiento espectacular, sigue teniendo altas tasas de crecimiento y las perspectivas vistas por el Banco Mundial es de que va a seguir creciendo la economía china. Cuando tienes una circunstancia en la que el comercio global favorece al sudeste asiático, por eso justamente aquí se analiza como un bloque a todo China, Indonesia y Tailandia, demuestra de que sí va a haber una circunstancia de diferencia en las tasas, sobre todo de tipo de cambio. La relación de tipo de cambio nos va a afectar y al parecer China todavía no ha jugado su carta, ¿no? Y la carta de juego de China puede afectar a la economía en el sentido de la apreciación del yuan. ¿Qué le pasa a Bolivia con todo este análisis del Banco Mundial? El documento tiene casi 220 páginas, hay situaciones en las de análisis de tipo comercial, pero lo que nos interesa a nosotros es sobre todo el intercambio, lo que llaman la tasa de intercambio de bienes y mercancías, los famosos commodities. Al parecer, el comercio global se está ralentizando, está habiendo una caída en el comercio global en el 2024, pero debido a las tasas de cambio llegaría a aumentar la relación de intercambiar, por ejemplo, más petróleo por dólares, o en su defecto la depreciación o caída del dólar trataría de buscar otras divisas de comercio global. En Bolivia, esta circunstancia puede ser aprovechada para tratar de diversificar la economía. Si es el momento ideal para buscar una nueva divisa global de intercambio y dadas las condiciones que se están dando con el tema inflacionario en los Estados Unidos, nos hace entender de que es esencial el buscar mercados que puedan transar monedas, que puedan generar una relación de depreciación frente al dólar. Si tuviéramos un comercio directo con el Japón, actualmente el Japón es el tercer socio comercial, o no, el cuarto socio comercial de Bolivia. Bolivia podría reducir su brecha de dólares frente a, por el mismo hecho de que se está depreciando el dólar en Japón. Pero es una condición particular del lunes negro. Si habría una relación con otro país, por ejemplo China, tendríamos una relación, si es que China hace la misma política que hizo el Banco Central de Japón, tendríamos una circunstancia que nos permita traer dólares frescos de la economía china por el mismo hecho de que se apreció el yuan en China. Pero es una situación hipotética. Actualmente la economía se mueve sobre relaciones de intercambio ya preestablecidas en base a la actividad económica. Evidentemente los primeros socios comerciales de Bolivia son Brasil, luego viene China, Japón, y ahí es interesante saber de que si nosotros tenemos una relación económica con Brasil y Brasil deprecia su moneda, aprecia su moneda frente al dólar, nos resultaría beneficioso en el intercambio de divisas. Evidentemente el Estado boliviano vende gas a Brasil
Y ahí hay una circunstancia que nos puede llamar mucho la atención para resolver la crisis actual que tenemos. Bueno, este es un pequeño análisis, espero que lo vean, que entiendan de que hay momentos económicos a nivel global que se pueden aprovechar para resolver problemas económicos nuestros, las circunstancias que vemos el día de hoy. Muchas gracias.